Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Eh, esta vez tenemos de invitado al doctor Jorge Barahona, un tremendo especialista en esclerosis múltiple que la mayoría de ustedes conoce. Así que la charla va a ser sobre actualización COVID y esclerosis múltiple y pueden ir escribiendo mientras sus preguntas en el chat y al final va a haber un espacio para que ustedes hagan las preguntas. Así que junto con agradecer al doctor Barahona, le dejo la pantalla a doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Verónica por la invitación y feliz de estar con ustedes y aportar con un granito de arena. Una cosa que quiero decir desde el principio que es muy importante. Esta información está cambiando todos los días. Por lo tanto, probablemente de aquí a un mes o 2 meses esta charla incluso pueda ser obsoleta. Por eso es que es importante tener una visión un poquitito open mind, en el sentido de que muchas cosas como están cambiando de repente no son tan certeras. Pero quiero dar un poco un vistazo de qué es lo que está pasando, de qué es un poco lo que se sabe, qué es lo que de alguna manera estamos viendo con la información que tenemos. Lo primero, uy, no pasa. ¿Puedes pasarla tú, Verónica? Algo pasó que... Ahí pasó, ahí pasó. Eh, una cosa que llama la atención, que desde que prácticamente partió esta pandemia, rápidamente se tuvo una cantidad de información tremenda de las características del virus, la secuenciación, cómo se introducían las células, etcétera. Realmente todos los médicos estamos abismados con la velocidad del conocimiento. Sin embargo, a pesar de incluso ahora contar con vacunas, no podemos contestar una de las preguntas más simples. ¿Por qué unos pacientes este virus prácticamente no les hace nada, menos que una gripe común, y en otros prácticamente en pocos días terminan en ventilación mecánica y muchos de estos fallecen? El por qué un paciente tiene una u otra evolución es un misterio. Yo tengo muchos casos en los cuales incluso uno de la pareja, marido y esposa, ha fallecido y el otro incluso ni siquiera presentó el más mínimo síntoma. ¿Por qué estamos viviendo hoy día una pandemia de coronavirus, de COVID, como pudo haber sido las grandes pandemias que hubieron antes? ¿Qué pasa ahora con tanta tecnología, tanto avance? ¿Por qué estamos viviendo esta cosa tan terrible que tiene el mundo paralizado? Uno, porque este virus tiene una característica que tiene un periodo asintomático prolongado, es decir, desde que la persona se contagia hasta que desarrolla la enfermedad es largo. Por lo tanto, una persona sana puede estar contagiando sin siquiera tener idea. Por eso que es tan importante el tema de los contactos. Cuando una persona está cerca de alguien con COVID, puede estar transmitiendo la enfermedad sin tener ningún síntoma por bastantes días. Y la existencia de portadores sanos, es decir, que siguen después de esto sanos, pero con el virus presente. Y eso ha hecho que mucha gente dice, pero oye, si estamos en una reunión, están todos bien, nadie tiene fiebre, ¿cuál es el riesgo? Puede haber dentro de esas personas alguien que esté absolutamente asintomático y estando contagiando a todas esas personas. Hay un número que se llama, y lo deben haber visto en muchos de los programas de televisión, el RO, que cuando es 1, la capacidad de transmisión es muy baja y a medida que va aumentando 2, 3, 4 más alta. Este tiene un RO de 3, que es un RO alto, es decir, una persona puede contagiar a muchas personas más. Es decir, si una persona está en una reunión, y es lo que ha pasado en iglesia o en distintos lugares, en un cine, en una discoteca, estas juntas que se hacen, puede contagiar a más de una persona. El otro problema es que hoy día hay exceso de viajes a niveles nacionales e internacionales, cosa de ver nuestro aeropuerto que está creciendo de una manera exponencial. Y hoy día uno va a los aeropuertos llenos de gente. Incluso el inicio de la pandemia coincidió con el Año Nuevo Chino, que se movieron millones de personas en un mismo fin de semana. Hay muchos espacios comunes, masivos, estadios, aeropuertos, malls, en lo cual, y lo que hemos visto nosotros, las votaciones, el acceso a la gente a los malls,
es un punto en el cual la gente, ya sea en los ascensores, en los espacios comunes, se puede contagiar. Y finalmente, el COVID es un patógeno nuevo. Este es un coronavirus distinto, totalmente distinto a lo que habíamos tenido, que pasó por los animales. Que esto, discusión que haya sido creado en un laboratorio, que se le escapó del laboratorio, da lo mismo, pero este es un virus de animales, no es de ser humano, pero hizo un paso por un animal intermedio al ser humano sin una inmunidad preexistente, porque si hubiera habido una inmunidad preexistente, habría sucedido de que no habría sido tan extenso. Es decir, encontró una población absolutamente virgen en el cual ustedes han visto los estragos que ha hecho. Al inicio de la pandemia, me tocó hacer una charla a colegas y presenté esta diapositiva que había sido recién publicada en la revista Science. En ese momento hacían, en relación a otros coronavirus que habían existido en grado menor previo a esta pandemia, hicieron una proyección matemática. Y yo me acuerdo que en esa reunión, hace más de un año, ante colegas, yo les dije, prepárense, colegas, que esto va a estar activo en forma importante, por lo menos hasta el 2022. Y el contagio va a ser posible hasta finales del 2024. Varios me llamaron la atención, un poco me dijeron que era un poco pesimista y extremista. Y hoy día que estamos en el 2021, yo creo que pocos de ustedes piensan que esto se va a acabar a final de año. Es decir, lo más probable que vamos a tener para coronavirus todo el próximo año y probablemente podamos respirar tranquilo, quizás probablemente el 2024. Esto es un artículo de una revista científica en la cual habla de las variantes. Lo voy a explicar más adelante en la presentación, pero durante el inicio de la pandemia teníamos un virus que atacaba a un cierto grupo de gente, tenía ciertas características. Pero a medida que el virus ha contagiado prácticamente a todo el planeta, este virus, al irse reproduciendo, se va haciendo más fuerte, es lo que llamamos las variantes, y más contagiosa y más peligrosa. Y fíjense que en este estudio que se hizo con la variante india ¿cómo se llama?, de la epidemia que están viviendo los indios en este momento, Pfizer, la vacuna Pfizer, que en Estados Unidos tiene un 100% prácticamente de respuesta y efecto, en la India es un 88%. Y las otras, la de Oxford y AstraZeneca, baja 60%. Es decir, estas cepas no solo son más peligrosas, son más resistentes a las vacunas. Y ese es el gran miedo que tenemos nosotros, que nosotros nos vacunemos, y por eso voy a insistir en las medidas de autocuidado, nos vacunemos, y para la cepa que actualmente tenemos hoy día estemos cubiertos, pero probablemente para una cepa que venga introduciéndose en 1 o 2 años más, no estemos tan cubiertos. Por lo tanto, las medidas de autocuidado deben seguir, estemos o no estemos vacunados. ¿Qué pasó? ¿Cómo partió todo esto? Hace 10 años o más ya habían habido brotes pequeños de coronavirus en la población de China y el sudeste asiático, pero había sido rápidamente sofocado de alguna manera con las medidas que habían puesto en esos países. Sin embargo, este virus realmente es un supervirus en lo que se refiere a contagio y gravedad. Y a los chinos les costó reconocer de que estaban ante una pandemia. De hecho, esa es una de las críticas que probablemente se le van a hacer, probablemente después, cuando esto ya termine, esté un poco más en calma, de que no fueron lo suficientemente proactivos en avisar al resto del mundo de que esta pandemia o esta epidemia que estaba partiendo se iba a transformar en una pandemia. Y en ese momento, prácticamente, y aquí yo lo digo de una manera muy triste, se pensó que esto solo atacaba a gente enferma y viejita. Incluso llegó a salir mucha gente que decía, bueno, esto va a ayudar un poco
a que gente enferma o gente mayor, que de alguna manera estén significando un costo para el sistema de salud, eso se puede arreglar. Hasta casi se veía como algo, como si fuera algo bueno. Y de hecho al principio la gente de mayor edad, hipertensa, diabética, que fumaba, que tenía asma, y por la condición de la edad de inmunosupresión, era la más afectada. Y eso yo creo que perversamente ayudó a que no se tomaran las medidas estrictas desde un principio. Yo creo que este fue un mal mensaje, mal entendido mensaje. Si esto, yo les aseguro, que esto hubiera atacado a gente joven, a niños del principio, las medidas habrían sido mucho más drásticas desde el principio. Sin embargo, como atacaba a los abuelitos, bueno, como que era una cosa casi natural que podía ocurrir. De hecho, partía como un cuadro gripal, como si fuera un resfrío común, pero sin embargo, una de las características era que bajaban los linfocitos de una manera horrible, brutal. El primer caso que me tocó ver de COVID en la consulta era un señor mayor que no había tenido, según él, contacto con nadie, que tenía una linfopenia, es decir, una baja de linfocitos horrible. Y de hecho me llamó la atención, este virus va directamente a atacar las defensas, por eso que es tan peligroso. Es como si hubieran un grupo de comandos que atacaran a los puntos estratégicos de defensa de un país. Por eso que es tan peligroso, por eso que es tan dañino la infección por este virus. Y si uno empieza a ver la cantidad de enfermedades que podía tener la persona fumador, todo llamaba la atención de las personas que tenían baja inmunidad. Esto es importante, y lo vamos a ver más adelante, en qué relación pueda tener esto con los pacientes de esclerosis múltiple y por ende sus tratamientos. Por lo tanto, cuando alguien podía tener una linfopenia, si una baja de los linfocitos bajo 800, la situación era peligrosa y de alguna manera incidía en el pronóstico de los pacientes. Y como todos ustedes de alguna manera tienen síntomas neurológicos, muchos de los síntomas que aparecían al poco andar de la enfermedad, aparte de estos síntomas gripales, eran síntomas neurológicos, que en un paciente con esclerosis múltiple incluso se podrían confundir con un brote. Ahora, ¿cómo podríamos dividir estos síntomas neurológicos? En tres partes. Uno, relacionados con el sistema nervioso central. En general, la gran mayoría de los pacientes tenían cefalea, les bajaba el apetito, sensación de mareo, a algunos les alteraba la conciencia, como quedaban adormilados, ataxia, alteraciones de la marcha, en algunos casos se presentaron con epilepsia, podían presentar cuadros de tipo accidente vascular, porque este virus de alguna manera favorece fenómenos trombóticos, cuadros muy parecidos a la esclerosis múltiple, con lesiones tipo ADEM, tipo brotes de esclerosis, cuadros de meningitis y encefalitis. Lo otro es el sistema nervioso periférico, todo fuera lo que es el sistema nervioso central, y ahí tenían problemas del gusto, la tan conocida disminución del olfato, que es casi hoy día muy característica de esta infección, dolores faciales, alteraciones, parálisis facial. Me ha tocado un par de pacientes que debutaron con una parálisis facial. Incluso el temido Guillain-Barré, este cuadro que prácticamente se paralizan. Y alteraciones del sistema musculoesquelético, mucha fatiga, mucho dolor muscular, mialgia. Este caballero que yo le contaba me lo derivaron justamente por los dolores musculares. Es un caballero mayor que supuestamente no había tenido ningún contacto y tenía dolor a los músculos y me llamaba la atención esta baja linfocito. Con eso yo le pedí la PCR, la familia no quería hacérsela porque decía si él estaba aislado y efectivamente era un COVID. Por lo tanto, a veces la forma de inicio de la enfermedad puede ser con síntomas neurológicos y en un paciente con esclerosis múltiple se puede confundir con un brote inclusivamente. Como les decía, el periodo de incubación puede ser tan corto como 2 días y tan largo como 14. Por eso que habitualmente los periodos en los cuales le piden a la gente que haga cuarentena es aproximadamente 10 o 14 días. Parte como un resfrío común, como les contaba, pero después este cuadro puede derivar en un porcentaje de pacientes a una falla respiratoria y un shock de alguna manera cardiovascular. Esto, por suerte,
se da en un porcentaje menor de los casos. Si ustedes ven y han tenido contacto con familiares, con amigos, con conocidos, en general, no más de un 5% de los pacientes evoluciona de una forma grave. Ahora, cuando esto ataca a miles y a millones de personas, créanme que el 5% es un número bien grande. Y a pesar de tener este porcentaje tan bajo, imagínense lo copado que están los sistemas hospitalarios. Pero este primer COVID era de gente mayor, con enfermedades graves, etc. Es decir, era de abuelitos principalmente, y por eso, de alguna manera, avanzó tan rápido esta enfermedad, porque no se le dio la importancia. Sin embargo, se vio que habían dos fases de la enfermedad, una fase leve inicial, pero una fase grave tardía, lo que le llamaban las dos olas o two waves. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí se desarrolla un cuadro que se llama la tormenta citoquínica, que es como una liberación de una serie de productos proinflamatorios que tienen los sistemas de defensa, llámese linfocitos, los linfocitos B, linfocitos T, etcétera, al torrente. Y eso genera una descompensación brutal en los pacientes. Por eso que muchos pacientes, cuando parten la enfermedad y se sienten bien con una gripe común, tienen que estar pendientes justamente esta segunda ola, porque ahí es donde muchos a veces dicen, no, no me siento tan bien, y a veces en 24 horas el cuadro se agrava y termina en una falla respiratoria. Y una de las cosas que quiero que ojalá no se olviden de esta charla, que hoy día esto cambió. Hoy día esto le da a gente joven, hay hospitalizado gente de 20 años, de 15 años, de 25, de 30 años. Y el factor común ya no es ser diabético, ya no es ser viejito, ya no es tener hipertensión, es la obesidad. Hoy día, el gran factor que está marcando la diferencia entre un paciente que evolucione bien es el sobrepeso. Por lo tanto, este es un muy buen estímulo para ponernos todos a dieta y hacer un poquitito más de ejercicio dentro de lo que se pueda. Y hoy día, justamente conversando con un colega que trabaja en la UTI, me comentaba que el 80-90% de los pacientes ya no son viejos. El factor común denominador es el sobrepeso. ¿Dónde más vemos esta tormenta citoquínica? Los que se han aplicado rituximab, ocrelizumab o alemtuzumab, ustedes se habrán dado cuenta que su neurólogo le da una serie de medicamentos antes de aplicar el medicamento, corticoides, antihistamínicos, paracetamol. Bueno, cuando uno usa estos medicamentos genera una mini tormenta citoquímica que se libera en ese momento. Y eso se previene, como les decía, con una serie de medicamentos que uno usa en forma común. Por eso que cualquier paciente que esté con alguna de estas terapias y tenga la más mínima sospecha que tenga COVID, no puede infundir el medicamento. Y por eso, antes de hospitalizarlo, se les pide una PCR. ¿Por qué? Porque si no, se desarrolla toda esta oleada de factores proinflamatorios con el riesgo de caer en insuficiencia respiratoria. Y miren lo interesante. Cuando fue la gran epidemia de influenza en 1918 para la Primera Guerra Mundial, y ahora se hicieron autopsias, y uno compara a los pacientes con anta, ¿se acuerdan el anta, el del ratón cola larga, esta infección que da cuando uno va al sur, a los bosques del sur, y el COVID, el factor común de los tres de muerte es esta tormenta citoquínica. Es decir, este es el causal de muerte de los pacientes. Y hoy día, si el paciente logra soportar la estadía en la UTI y se mantiene compensado, una vez que sale, prácticamente logra zafar la enfermedad. El problema está que estamos limitados de las UTI y de los ventiladores mecánicos, obviamente, y ese es el factor que tanto se insiste en la televisión con los pacientes que se cuiden, porque llega un momento en el cual, si no hay ventiladores mecánicos, el paciente obviamente cae en una insuficiencia respiratoria y se puede morir. ¿Qué ha pasado con las terapias? A medida que ha pasado el tiempo, cada día tenemos mejores terapias. Partimos con los interferones, etcétera,
pero hoy día tenemos medicamentos que son altamente efectivos y los que lo están usando ustedes lo saben muy bien. Sin embargo, la gran mayoría de esas terapias son medicamentos inmunosupresores. Es decir, son medicamentos que bajan las defensas, que bajan el recuento de linfocitos. Por lo tanto, eso hace que en condiciones de la epidemia del COVID sean medicamentos que pueden ser potencialmente peligrosos. Las primeras medidas que se tomaron siguen siendo las que tenemos que tomar ahora y como yo les decía recién, esto puede durar 1, 2, hasta 3 años más. No sé si de la misma magnitud, pero no hay duda que por lo menos 1 o 2 años más vamos a tener que convivir con el COVID. Y no basta vacunarse, no basta vacunarse y lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, estas medidas que le voy a decir tienen que seguir siendo presentes hoy día, mañana y en mucho tiempo más. Un buen lavado de manos, evitar hacer viajes innecesarios o acudir a eventos o lugares masivos, realizar el trabajo si se puede en casa, que en la familia o en los lugares de trabajo, si es que hay que ir al trabajo, se respeten estas normas sanitarias, que se siga usando la mascarilla cuando esté usted con otras personas, mantener la distancia social y vacunarse. Esto, para mí, es lo más importante de esta presentación. El cuidarse es la clave de esto, porque muchas personas se han ido relajando en este momento. Piensen que ahora tenemos estos carnés que nos permiten mover un poco más. Yo creo que mucha gente está desesperada. Pero un paciente con esta enfermedad que está de alguna manera con tratamientos que bajan sus defensas, tiene que cuidarse el doble de las otras personas del otro sujeto. No voy a entrar en el detalle de las vacunas, pero es importante saber, la que más estamos nosotros usando es la Sinovac, y que es de un virus inactivado. Es como si mataran al virus y nos dan el virus muerto, no está atenuado, porque acuérdense que atenuado es que el virus está como morir saltando. Eso no se puede usar con muchos tratamientos. No, este virus está destruido, está muerto. Y este generaría la reacción inmunogénica. En cambio, en el caso de la vacuna Pfizer, que es de un mRNA, aquí se induce a la producción del antígeno por una parte de la parte genética, por decirlo así, para no entrar en palabras sofisticadas. Es un mecanismo totalmente distinto de cómo se hacen las vacunas y probablemente va a ser el futuro de las vacunas de aquí para adelante. La de virus inactivado es la tradicional, es la que el sarampión, la gran mayoría de las vacunas que nosotros hemos usado y nos han inoculado son de ese tipo, pero probablemente estos tipos de mRNA van a ser el futuro de las vacunas. Son más rápidas de producir y son de costos menores. Y la otra es a través de un vector. Se usa un adenovirus como la de AstraZeneca y de Johnson Johnson, y este sirve como una especie de Uber o de taxi que lleva adentro el antígeno y hace que uno produzca la respuesta inmunitaria. Hoy en día, unas más, unas menos, todas las vacunas sirven. ¿Qué pasa con los medicamentos y las vacunas? Todos los pacientes en tratamiento o sin tratamiento con esclerosis múltiple tienen que ser vacunados. Todos, todos. Para que ustedes tengan una idea, hoy en día, el 95%, está entre 90, depende la clínica o hospital, el 90 a 95% de los pacientes que están hospitalizados en una UTI no han sido vacunados. Y el 5 a 10% que están en la UTI, es muy raro que se mueran, están no más de una semana y las secuelas posteriores son mínimas. ¿Esto por qué es importante? Porque mucha gente dice, a ver, yo me vacuné con la Sinovac, por ejemplo, pero yo supe que alguien terminó en la UTI. Pero es muy raro que esa persona se haya muerto o se vaya a morir. Y si llega a la UTI, no es más de una semana que va a estar. Y cuando salga de la UTI, el postoperatorio es muy rápido. Muchos de esos pacientes a la semana o 2 semanas están en su casa. Versus los que no han sido vacunados pueden estar 3 meses o más en unidad de cuidado intensivo y cuando se van a su casa tienen un periodo de recuperación de probablemente 6 o más meses. Hoy día me llegó un
un WhatsApp de un compañero de curso de la universidad, que también es médico, que le dio el COVID antes de las vacunas, y él lleva probablemente ya 6 meses en su casa todavía sin poder volver a trabajar. Por lo tanto, el vacunarse es clave, absolutamente clave, no solo para usted, sino que también para su familia. Y si están con esclerosis múltiple y cualquiera de las terapias, más aún. El ideal, si uno va a iniciar una terapia, es vacunarse. Y una vez que uno está vacunado, por lo menos un mes después, administrar el medicamento. Porque ustedes saben que si uno adquiere la primera o segunda dosis, mínimo hay que dejar unos 15 días para que la vacuna se produzca antes de aplicar el medicamento. Y si es que el paciente ya está en el tratamiento, el ideal, lo que hago yo, no necesariamente se hace en todas partes, es medir los linfocitos para ver en qué momento el organismo está mejor para producir la vacuna, porque si yo recién hace 2 meses le he puesto alemtuzumab o ocrelizumab, probablemente va a estar las defensas muy bajas y no va a producir anticuerpos. Entonces, claro, se va a vacunar, pero la vacuna va a ser poco efectiva. Y así hay un esquema para todos, no quiero enredarlos con esto, pero en general el ideal es que los pacientes estén en tratamiento, también sean vacunados y elegir el momento oportuno, y eso se los va a decir su médico tratante, su neurólogo tratante, dependiendo cuál sea el caso, y no quiero entrar en mucho detalle para no enredarlos más. El año pasado, una reunión de muchos destacados neurólogos a través del mundo establecieron qué medicamentos podían continuar usándose y cuáles eran seguros y cuáles no. Esta fue la del 2020 y prácticamente todos los interferones, el Copaxón, estaban absolutamente sin ninguna contraindicación. Incluso en el caso de los interferones tendrían un efecto benéfico en lo que es ¿cómo se llama?, la defensa contra el virus. Es decir, si alguien hoy día está con Revif o Betaferón o Avonex, qué sé yo, ellos incluso tendrían mayores posibilidades de defenderse contra el virus. Hablemos de los de primera línea. Lo mismo vale para el acetato cloridramen. Se hizo con teriflunomida, con dimetilfumarato y prácticamente eran drogas seguras. En lo que es natalizumab y fingolimod hay un espacio ahí en el cual hay distintos trabajos, pero en general no han habido mayores problemas. Pero uno de los problemas grandes que tiene el natalizumab y el fingolimod, el Tysabri y el fingolimod, que si uno los corta muy bruscamente, la posibilidad de rebrotes inmediatos es muy grande. Por lo tanto, como ya sabemos que no son medicamentos que vayan a haber problemas mayores con el COVID, uno debería continuar con la terapia. Donde la cosa se complica son con los anti-CD20, que ahí tenemos el ocrelizumab y el rituximab, un poco la cladivine y el alemtuzumab. Y ahí lo vamos a ver ahora posteriormente un poco para entenderlo. Ahora, si ustedes, los que son busquillas en internet, buscan las distintas sociedades, la norteamericana, la israelita, aquí puse la irlandesa, etcétera, ustedes van a ver que varían un poco los criterios. Lo que todos están de acuerdo, que los interferones y el acetato cloridramen no hay ningún problema. Es decir, los que están con terapias de primera línea no tienen ningún problema, no hay que suspenderlo, no hay que hacer nada y se pueden vacunar cuando quieran. Con los otros la cosa es distinta y hay que consultarlo con su neurólogo porque obviamente no da lo mismo en qué paciente, si es una forma remitente recurrente, secundaria progresiva, primaria progresiva, la edad del paciente, el tiempo de enfermedad, las terapias previas que se han usado, el nivel de linfocito, es decir, son muchas las variables para tener una tabla así muy fácil de hacerla. Es decir, los casos son individuales y eso hay que verlo uno a uno. Pero hay algunas cosas interesantes. Cuando partió la pandemia en Italia, yo no sé si se acuerdan, las primeras, que fue terrible, los primeros reportes que venían de la televisión de Italia, que prácticamente los hospitales estaban copados, la gran mayoría de los pacientes, como en esta tabla, tenían muchos años con esclerosis múltiple, pacientes que fallecieron, y eran todos mayores de 50 años, es decir, eran gente
que de alguna manera o había estado sometido a muchas terapias y actualmente no estaban con terapia, eran formas más progresivas, pacientes que tenían una escala de discapacidad bastante más alta. Eso era un poco lo que nosotros estábamos viendo en ese momento. Sin embargo, esto ha cambiado y como les digo ahora, esto le da desde chicos de 15, 17 años hasta la edad que ustedes quieran. En el fondo, prácticamente hoy día no hay edad que se salve. Probablemente los niños chicos la tasa es bastante más baja, pero los adolescentes y adultos jóvenes hoy día están prácticamente iniciando mayor cantidad de casos y copando las UTI. Hoy día el promedio de pacientes que ustedes ven en la UTI son 30, 35 y 40 años. No son los 60, ni los 70 años, ni los 75 años que había antes. Este es un estudio bastante interesante, porque aquí se reunieron, ustedes van a ver la cantidad de colegas que hay, de los cuales muy destacado el doctor Giancarlo Comi, etcétera, en el cual juntaron todas las terapias y vieron en cuáles podría esto implicar una severidad. En relación a la admisión al hospital, no estamos hablando ni de la UTI ni de ventilación mecánica, prácticamente los interferones y los grandes tratamientos orales no tenían mayor problema, pero se desmarcaban de alguna manera el rituximab y el ocrelizumab. Es decir, los pacientes que estaban sometidos ante terapia anti-CD20, el porcentaje de hospitalización era mayor. Y si ahora lo veíamos en relación a un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, no de ventilación mecánica, de cuidado intensivo, seguía siendo muy alto para el ocrelizumab, pero también para el alemtuzumab. Y si ahora lo veíamos con el riesgo de ventilación, es decir, de terminar con un ventilador mecánico, de nuevo, las otras terapias, incluso el fingolimod, la cladivine, se mantenían bastante bajos y los dos que estaban desmarcados eran el alemtuzumab, el ocrelizumab y el rituximab. Este es un estudio del año 2021, es decir, bastante reciente de ahora, del doctor Hurt, que de alguna manera juntó todos los pacientes que habían sido tratados con ocrelizumab. Incluso este es un estudio que lo publicó el laboratorio Roche, al cual llegan toda la información, y los factores pronósticos de riesgo eran la edad, es decir, si el sujeto era mayor de 50 años, el riesgo de mortalidad era mayor, nuevamente la obesidad y la hipertensión. Y todos los otros, enfermedades crónicas pulmonares, diabetes, cáncer, enfermedades coronarias o al riñón, si bien tenía un efecto, era menor. Entonces, hoy en día, un paciente joven obviamente tiene un mejor pronóstico, aunque termine en ventilación mecánica. Pero la obesidad sigue siendo uno de los factores importantes como factor pronóstico a cualquier edad. ¿Y qué pasó en este grupo grande de 307 pacientes que contrajeron la enfermedad del COVID estando en tratamiento con ocrelizumab? Casos moderados fueron un 46%, casos severos y críticos un 21% y una mortalidad de 5.5%. La mortalidad del COVID, el rango es 2%, va a depender del país, pero si hablamos de países desarrollados es 2%, es decir, sería un poquitito más del doble. Es decir, un paciente que está con ocrelizumab debe saber que si contrae el COVID tiene un mayor riesgo de mortalidad y de morbilidad. Y aquí es muy interesante que las edades, como les mostré en el estudio italiano, que estaban más cargadas sobre los 50 años en los casos graves, aquí vemos de 30, 40 y 50 años. Es decir, las edades bajaron. La enfermedad en el fondo cambió. Y aquí lo vemos. Estos son algunos casos en los cuales fueron casos fatales. Y fíjense que aquí hay una mujer de 21 años que falleció estando en tratamiento y tenía una escala de discapacidad de 1.5. En los primeros casos italianos todos eran sobre 5, todos eran pacientes secundarios progresivos. Y aquí veíamos incluso en pacientes muy jóvenes empezando la enfermedad. Aquí tenemos otro caso de 27 años
y con escala de capacidad de 2, y bueno, acá hay uno que estaría dentro de los rangos, podría ser un paciente con una secundaria progresiva, con 60 años, que era lo esperado que nosotros habíamos visto al principio de la pandemia. Por eso, un poco al principio de la pandemia, muchos se relajaron, dijeron, mira, los pacientes mayores con esclerosis múltiple o formas ya muy avanzadas que se han probado muchas terapias es los que están en riesgo. No, hoy día con ciertas terapias, incluso si uno las ha partido precozmente, es un riesgo potencial. Por eso, insisto, todos los pacientes tienen que vacunarse. Y el momento preciso de vacunarse con cualquiera de estas terapias, tienen que consultarlo con su neurólogo tratante, porque cada caso es individual. Hay pacientes a los cuales yo recomiendo A, B o C, dependiendo de las condiciones, del nivel de linfocitos, etcétera, etcétera. Y nuevamente, volviendo a los casos, aquí vemos pacientes más jóvenes. Es decir, todos tenemos que cuidarnos, incluso pacientes que están partiendo la terapia. Aquí se juntaron rituximab. Acuérdense que en muchos países europeos se sigue usando mucho el rituximab. Se juntó el rituximab con el ocrelizumab y el porcentaje de casos severos y de riesgo de muerte es mayor. Ahora, la pregunta interesante, a ver, doctor, yo estoy con una de estas terapias y me voy a vacunar. ¿Qué porcentaje de esas vacunas van a, de alguna manera, van a aprender o van a ser efectivas? En el caso de cladribine, sorpresivamente el 100%, a pesar que bajaban los linfocitos T y los linfocitos B, era prácticamente igual que el grupo control. Con el ocrelizumab bajaba a 22%, y en el caso de fingolimod a prácticamente 4%. Es decir, si una persona está con ocrelizumab, un 20%, uno de cada cinco va a lograr tener la inmunidad contra el virus, y el resto no, va a ser baja. Y en el caso de fingolimod, bastante más bajo. Ahora, hay una cosa interesante que sí que hay que notar, que lo que estamos midiendo acá son anticuerpos. Y hay que reconocer que también se genera una inmunidad con estas vacunas de los linfocitos T, que estas terapias mayormente no afectan. Por eso que hay pacientes que han tenido COVID y están en tratamiento con rituximab y ocrelizumab, no le pasa nada. Yo tengo un paciente que no le pasó absolutamente nada, estando 3 meses atrás habiéndose infundido con el medicamento del ocrelizumab. Entonces, también este efecto en los linfocitos T también tendría un factor protector, que eso nosotros no lo medimos. Por ejemplo, si yo mañana yo quiero ir a ver, yo que me vacuné con la Sinovac, ¿cuántos anticuerpos tengo? Si son suficientes para protegerme, hoy día puedo ir a un laboratorio y saberlo. Pero en el caso de los linfocitos T, no tengo cómo saberlo. Este es un esquema simple, simplificado, para un poquitito ver cómo se mueven las cosas hoy en día. Pero les vuelvo a insistir, cada caso es individual, cada paciente tiene una estrategia de tratamiento totalmente distinta. Entonces, en el caso de un paciente con una enfermedad bastante moderada desde el punto de vista de la esclerosis múltiple, yo diría que un tratamiento de primera línea, un interferón, acetato-glutiramet, no hay ningún problema. Esto es iniciando la terapia. Si el paciente que está recientemente diagnosticado tiene una forma muy agresiva, probablemente la mejor alternativa sea el natalizumab, que es un remedio bastante efectivo, pero hay que medirlo, el virus, ¿cómo se llama? JC, que en el fondo de alguna manera nos va a decir si hay un riesgo de infección por este tratamiento. Pero en general una muy buena alternativa en un paciente que inicia el tratamiento es natalizumab. Y la segunda alternativa es la cladribina, que de alguna manera, como hemos visto en los estudios anteriores, tendría también poco efecto y poco riesgo de mortalidad. Si uno quisiera una terapia inyectable, estaría en natalizumab, y probable en el caso, si fuera oral, la cladribina. Ahora, ¿qué pasa con los que ya están en tratamiento, que es la gran mayoría de ustedes, los que están escuchando acá? Si es de primera línea, hay que continuar.
Si es cualquiera de los otros tratamientos, de metilfumarato, etcétera, teriflunomida, hay que medir los linfocitos. Porque si los linfocitos están bajos, hay que espaciar un poquitito el tratamiento para mantener un nivel de linfocitos adecuado. En el caso de fingolimod o natalizumab, lo recomendable es continuar, porque como vimos, en general no afecta la morbimortalidad con COVID y el suspenderlos de inmediato podría generar un rebrote tremendamente peligroso. Donde sí tenemos problemas es con el alemtuzumab, el ocrelizumab y el rituximab. Pero les vuelvo a insistir, cada caso es individual y ahí lo tiene que decidir usted con la evidencia que hay junto con su neurólogo. Porque hay casos que han andado muy bien y si el paciente está muy bien cuidado, está vacunado, los anticuerpos de alguna manera están siendo positivos, podría continuar perfectamente con la terapia. Lo que sí el paciente tiene que saber los riesgos y tiene que balancear riesgo-beneficio. Pero hay pacientes hoy día que pueden continuar con ocrelizumab, rituximab o letrozumab, por supuesto que sí, pero hay que decidirlo caso a caso. ¿Cuál es yo diría, gran problema que estamos viviendo hoy en día, no solo con los pacientes con esclerosis múltiple, sino que la gran mayoría de los pacientes que nosotros los neurólogos atendemos, y en el caso particular, es los síntomas psiquiátricos y psicológicos asociados? Imagínense pacientes que han tenido que guardar una cuarentena muy estricta, como son los pacientes con terapias inmunosupresoras, como son muchos de ustedes, o de otras enfermedades del cáncer. Todo este encierro ha ido generando muchas cosas: ansiedad, depresión, síntomas físicos. Yo lo veo todos los días en la consulta: cefalea, cervicalgia, problemas al estómago, trastornos de sueño. Han habido momentos que remedios como el somno se han agotado en la farmacia porque todo el mundo está tomando pastillas para dormir. Trastornos de apetito, ¿sí? La gran mayoría ha subido de peso, me incluyo yo. Fatiga, trastornos emocionales, miedo, mucha gente una sensación de inseguridad tremenda, algunos agresivos, lo hemos visto en la televisión varias veces. El consumo de alcohol, de tabaco, de droga ha aumentado pero impresionantemente. Y ya casos más delicados, obviamente, el famoso estrés postraumático, psicosis, cuadro esquizofrénico, incluso casos de suicidio. Me ha tocado un aumento de intentos de suicidio impresionante. Esta semana me ha tocado 2 casos en la clínica y de personas de mediana edad. Por lo tanto, se está gestando una tormenta perfecta en este momento para que, aparte de todo lo que significa esto, nos afecte desde el punto de vista psicológico a todos nosotros. En esto ha influido el estrés económico, el aislamiento social, el acceso disminuido a las comunidades o de soporte religioso. Hay mucha gente que la iglesia o grupos de autoayuda son muy importantes y esto está absolutamente controlado. Limitación del tratamiento de salud mental, muchos iban a la consulta. Por suerte ahora se está incrementando lo que es la telemedicina y eso ha ayudado notorio. Enfermedades no resueltas como el cáncer, algunos no saben si ir a la clínica, a veces se abren las piezas, no se abren para tratarlo. Un nivel de ansiedad generalizada a nivel de la población, la dificultad a veces el acceso a los medicamentos. Y esta distancia social, obviamente que nos ha ido afectando. Preguntas comunes. Yo me voy a adelantar un poco a las preguntas que ustedes quieren hacerme, por lo tanto, más que hacer conclusiones, yo mismo me las voy a hacer. La esclerosis múltiple o el tratamiento de la esclerosis múltiple incrementa el riesgo de infección por COVID. La esclerosis múltiple per se, para nada, para nada. Pero algunos tratamientos, como les comentaba, sí, porque si bajan los niveles de linfocitos, ya sea terapias orales, etcétera, hay que distanciar los tratamientos. Hoy día, muchas veces, y lo van a ver con sus tratantes, más que cortar el tratamiento, a veces lo que uno hace, lo prolonga, ¿entiendes? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente con ocrelizumab y sus niveles de linfocitos están muy bajos, quiere decir que el paciente está cubierto, podemos esperar hasta la siguiente infusión. Si el paciente, por ejemplo, está con fingolimod y tiene las tasas también de linfocitos muy bajos, en vez de dar el medicamento tan seguido, lo puede dispensar. Y hay varios trabajos que han salido en el cual distanciar un poco las terapias siguen siendo altamente efectivas las terapias, altamente efectivas.
Por lo tanto, por eso les insisto tanto que más que una solución fácil, consúltenle a su neurólogo, porque cada caso es individual. Entonces, hay terapias que a lo mejor no hay que suspenderlas. A lo mejor en vez de darle a los 6 meses el tratamiento, lo vamos a dar a los 8, a los 9, a los 10. Y hoy día hay elementos de laboratorio que nos permiten con seguridad hacerlo de una manera seria y no intuitiva. ¿El COVID provoca brotes? No es que provoca brotes, provoca alteración en el sistema nervioso que pueden simular un brote. En sí no es un brote. ¿La vacuna puede provocar brote? Ahí la cosa es distinta. Fíjense que con la vacuna Pfizer hemos visto, llamemos un poco pseudobrote. A mí me ha tocado ver 2 mielitis, pero que fueron transitorias, no dejaron ninguna secuela, pero tuvieron síntomas sensitivos, etc. Por lo tanto, ¿puede que una vacuna genere, entre comillas, un brote? Sí, pero lo que hemos visto han sido menores y transitorios. Por lo tanto, este no debe ser por ningún motivo la excusa para no vacunarse, por ningún motivo. ¿Se deben aislar los pacientes? Aislar puede ser muy duro, pero sí tener cuidado. Es decir, si a alguien le tocara ir a trabajar y puede evitarlo, yo preferiría que haga un trabajo en casa. Pero si es imposible y él toma todas las medidas y la empresa, yo creo que no habría problema. El problema muchas veces es el transporte, porque si él tiene un vehículo, obviamente él va solo, llega a su sitio de trabajo, pero si él probablemente va a tener que tomar un transporte público, la situación es distinta. Por eso también hay que verlo individualmente. Pero si el paciente puede mantenerse en su casa de alguna manera con el mayor distanciamiento posible, yo creo que es lo recomendable. El tratamiento de la esclerosis debe ser suspendido por ningún motivo. Lo que sí puede ser modificado. Y como yo les decía, pacientes míos con ocrelizumab los he distanciado, pacientes, por ejemplo, que tienen otro tipo de terapia. Entonces, cada caso es individual. Suspenderlo no, pero sí hay que estar atento a qué tratamiento y cuáles son las medidas recomendadas y que hoy día ya tenemos bastante más evidencia. ¿Es importante el recuento de linfocitos? Absoluto. Absoluto. Salvo los que están con interferón, acetato de cletidamer, el resto hay que hacer en forma periódica porque un nivel bajo de linfocitos tiene una relación estricta con el riesgo de ser una forma grave de la enfermedad. Y lo que dijimos, ¿se deben vacunar los pacientes con esclerosis múltiple? Absolutamente sí. Lo que sí, en ciertas terapias, como les contaba, rituximab, ocrelizumab, alemtuzumab, hay que elegir un momento propicio en el cual el sistema inmune esté arrancando para que en ese momento pueda ser vacunado. ¿Por qué? Porque hoy día nos sobran las vacunas. Entonces, esto de que existe una tercera vacuna probablemente va a ser, pero en bastante tiempo más. Entonces, si alguien está con alguno de estos tratamientos, hay que esperar probablemente que los linfocitos estén un poco subiendo y elegir el momento propicio. Eso lo tienen que conversar con su tratante. Esto que puse acá lo encuentro tremendamente relevante y probablemente va a dar pie para conversación posteriormente. Aquí llamo al paciente informado. Cuando un paciente se enfrenta a una enfermedad aguda, es decir, le toca dolor de cabeza o cualquier cosa, en general este acepta en forma pasiva y confiadamente el diagnóstico y el tratamiento. En general se mete a internet, pero se le dicen hagas un escáner, tómese este remedio. En general no entra mucho en discusión. Pero cuando el paciente se encuentra ante una enfermedad crónica, es decir, de por vida o por un tiempo largo, como el caso de la esclerosis múltiple, es totalmente diferente. Y este debe informarse, y es un poco lo que están haciendo ustedes ahora y lo que estamos haciendo ahora en esta charla. Debe informarse y debe involucrarse en la toma de las decisiones. Ahora ya no es un factor pasivo, ahora es un factor activo. Obviamente, confiar en su tratante, pero hay que investigar, hay que asesorarse. Porque en los tiempos de pandemia es fundamental, si ustedes, por ejemplo, se veían 1 o 2 veces al año con su tratante, ya sea porque estaban bien, hoy día es fundamental que estén en contacto, porque esto está cambiando constantemente. Lo que yo les decía, les puedo dejar esta presentación a ustedes y a lo mejor en, no sé, 2 meses, 3 meses más, muchos de los slides van a haber cambiado. Y un poco porque el virus está cambiando. El COVID del año
del 2019 cuando partió es totalmente distinto al de ahora. Ese atacaba a gente mayor, gente enferma. Este ataca a todo el mundo. Y si seguimos así, probablemente niños chicos también van a estar involucrados. Fíjense que antes ni siquiera sospechábamos en que se vacunaran adolescentes. Hoy día el mismo Pfizer pidió al ISP que autorice la vacunación en chicos de 12 a 17 años. Y eso cambió en meses. Por lo tanto, es su tratante, y en eso insisto, y ustedes los que a la larga tienen que tomar la decisión. Lo que yo hago ahora es una información general de algunos datos que van saliendo y es lo que está en la literatura. Pero esto, le insisto, está cambiando porque el virus también está cambiando. Muchas gracias. Ahora, todas las preguntas que ustedes quieran y hablan ustedes. Muchas gracias, doctor. La verdad es que muy claro y preocupante también. Le pido un favor, ¿puede salir de compartir pantalla para que... Ya, lo vamos a sacar aquí al tiro. Exacto. Ahí salió, ya. Eso. Y ahora, chicos, pueden prender sus videos y su micrófono para hacer las preguntas. Lo tienen que hacer ustedes mismos. Exacto. Ya, mientras se conectan, yo le voy a hacer mientras tanto la primera pregunta al doctor. A ver, mientras no hagan preguntas, por favor mantengan su micrófono apagado, ¿ya? Doctor, yo me quedé preocupada un poco con lo que usted dijo de que se puede confundir un brote, ¿verdad?, con estas alteraciones neurológicas que produce o puede producir el post-COVID. En ese caso, si un médico sin mucha experiencia nos ve y lo confunde con un brote y nos trata como si fuera un brote con corticoides, ¿eso puede crear algún problema? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque hoy en día los pulsos de ¿cómo se llama? Metilprednisolona, y qué buena tu pregunta, porque es una cosa que hay que reforzar, salvo que sea estrictamente necesario, es un factor de riesgo para el COVID. Hoy día, en la dosis de corticoide que se da en todas las UTI, porque alguien me va a decir, pero doctor, si uno de los tratamientos que se usa es justamente corticoide, pero son dosis bajas. No se olviden que los pulsos son megadosis, son megadosis. Esos bajan las defensas y predisponen a un COVID serio. Por lo tanto, ahí hay que identificar realmente si el síntoma que está teniendo es por el COVID propiamente tal o es un brote. Ahora, lo bueno que hay criterios de la resonancia que son bastante claros. Un brote activo capta contraste, es una lesión característica. En cambio, en el COVID uno hace una resonancia y prácticamente no ve nada. Por lo tanto, con una resonancia uno fácilmente podría decidir si eso es un brote o un pseudobrote producto de la enfermedad. Y el usar corticoides en los pacientes con esclerosis múltiple, hay que asegurarse que no estén cursando el COVID o no estén en riesgo de COVID. Perfecto. Entonces ahí toma mucho más importancia lo que usted nos decía al último del empoderamiento del paciente y de la información. Porque lamentablemente de repente en algunos centros o fuera de Santiago, qué sé yo, no hay especialistas tan a caballo, digamos, de lo que es la esclerosis múltiple. Entonces es importante que el paciente también esté informado y le diga estas cosas al médico que lo está tratando, para descartar que no sea COVID y no un brote, ¿verdad? ¿Sabes, Verónica, que me saltó una idea importante? Yo creo que juntando gran parte de las preguntas que están haciendo ahora los pacientes y los que participan de la reunión, sería bueno después, posteriormente, completarlas todas, porque obviamente todas no se van a poder responder, y tenerlas a mano, porque probablemente, como dices tú, a lo mejor alguien en un hospital, quizás de provincia, qué sé yo, que tenga la sensación que a lo mejor quien le está manejando la situación no lo tenga todo 100% claro, pueda acercarse a la corporación, te fijas, y hacer la pregunta, y de alguna manera eso también dejarlo más tranquilo, te fijas, porque hoy en día tú entras a internet y la cantidad de información que hay es tan grande, por eso yo les contaba eso, el de Israel dice esto, el de Estados Unidos dice este otro, entonces, bueno, ¿a quién le creo? Y son todos
neurólogos muy destacados, pero son enfoques totalmente distintos, ¿te fijas? Claro. No, Entonces, es excelente idea. interesante hacer como un pool de preguntas que ya estén contestadas, que tenga acceso a la gente. Entonces, entra a la página y ya estén contestadas. No es que te las tengan que preguntar a ti, sino que ya estén contestadas de alguna manera y así tengan un poquitito más clara la situación. Yo creo que sería un aporte bastante interesante y práctico. ¿Mm? Sí, fantástico, doctor. Le voy a cobrar la palabra para que lo hagamos bien claro, específico, para No, dejarlo ahí. encantado, encantado, A encantado. ver, ya. Vamos a empezar a leer, mientras tanto, algunas preguntas. Dice Bárbara, esa es pregunta. ¿Cuán cierto es que los beta interferones podrían reducir el contagio de COVID? Mira, no sé hasta cuánto el contagio, yo creo que sí, pero lo que sí está claro que los que llegan a enfermarse andan bastante mejor, porque acuérdense que los interferones son antivirales. De hecho, son medicamentos que inicialmente se usaron en la esclerosis múltiple porque se pensaba que había un virus que era el que lo causaba. Entonces dijeron, bueno, si hay un virus, matemos el virus. Y de ahí entraron los interferones. Claro, probablemente un paciente que esté con un interferón tenga menos probabilidad de contagiarse y si llega a contagiarse, sea más leve la enfermedad. Eso está absolutamente demostrado. Perfecto. Acá, a ver, Daniela pregunta, doctor, gracias por su excelente charla. Tengo esclerosis múltiple en tratamiento con ocrelizumab hace 2 años. Me vacuné con 2 dosis de Pfizer antes de mi próxima dosis. Me realicé anticuerpos neutralizantes a las 4 semanas luego de la segunda dosis. El resultado fue 0. No hice respuesta. Quisiera saber si se ha visto esta situación en otros pacientes y qué debería hacer al respecto. Como lo comenté recién, el 80% tiene una situación como Daniela, es decir, con el medicamento, como baja los linfocitos B tanto, la producción o la capacidad que uno tiene de producir es baja. Por lo tanto, lo que se debe leer ahí es que los anticuerpos están bajos o prácticamente cero. Pero como les recalqué, los linfocitos T siguen otro camino. Entonces puede que ella tenga defensas del punto de vista de los linfocitos T, pero no de los linfocitos B. Por eso que muchos pacientes que se han infectado tomando ocrelizumab no necesariamente se han comprometido. Entonces, el no tener anticuerpos no es necesario ni obligatorio que esté cero defensa, pero obviamente que es preocupante porque el ideal sería que tuviera una tasa de anticuerpos razonable. En esos casos hay que extremar las medidas de autocuidado que las que enumeré al principio. Perfecto. Aquí dice, a ver, Tere Barreto pregunta, ¿cuál es el nivel de linfocitos mínimo antes de que sea peligroso? 800. El nivel de 800. En general, uno en 1000 se empieza a poner nervioso, pero si ya llega a 800, entonces ya sea la terapia hay que espaciarla o suspenderla. Como le digo, detalles técnicos no quiero entrar mucho porque cada uno tiene su médico y tienen que preguntárselo a él. Pero para que tengan una idea general, cuando los linfocitos ya van llegando a 1000, hay que parar las antenas. No es que vaya a pasar algo terriblemente, pero uno está más expuesto a una complicación mayor, no solo del COVID, de cualquier otro virus o cualquier otra infección, ¿no? Eso Mm, vale antes y después del COVID. ya. Aquí dice, Susana nos cuenta, dice, a mí me dio COVID estando con tratamiento con alemtuzumab y no me dio fuerte. ¿A qué se debe? Mira, una de las cosas, que muy buena pregunta. Hay una diapositiva que yo la saqué porque yo dije va a generar confusión. En algunos pacientes, y nosotros no lo sabemos todo, realmente esta es una enfermedad tremendamente misteriosa. ¿Sí? Yo le digo que hoy día ustedes juntaran un panel de los 10 o 100 mejores expertos, les aseguro que al final el 99% de ellos le digo que no tenemos idea a muchas cosas. Pero bueno, con lo que nosotros sabemos, ¿se acuerdan que les hablé de la tormenta citoquímica? Bueno, parece que estos remedios pueden provocar como una mini tormenta inicial, pero una vez que se gatilla una gran salida de los linfocitos, de estas citoquinas de los linfocitos, como ellos han disminuido esa tasa de linfocitos, en algunos casos, misteriosamente no sabemos por qué, tiene un efecto opuesto, incluso hasta protector. Por eso que hemos visto pacientes con alemtuzumab o ocrelizumab que les puede ir muy mal, pero a otros les va bien. Todavía no sabemos por qué.
Pero sí, mire, esto como les dije al principio, yo tengo pacientes que a la señora no le ha dado ni gripe y el marido está en la UTI 2 meses pegado en el ventilador. Y los dos estaban juntos, se pusieron al mismo virus. Con los tratamientos pasa algo muy similar. Hay como una respuesta individual que todavía no sabemos cuál es. Por eso que esto de suspender terapia es muy peligroso, porque alguien diría, no, entonces suspendamos ocrelizumab, alemtuzumab. No es tan así. Lo que sí el paciente tiene que saber que hay un riesgo mayor, y eso tiene que saberlo. Ahora, y ahí está, como le decía, que esto es una decisión muy individual porque cada caso es diferente. Entonces, hay varios exámenes que solicitar, hay que ver la condición del paciente, qué terapias tenía previa antes del medicamento en cuál. Todo eso influye, pero eso es muy difícil de expresarlo en la presentación. Por eso que yo insisto, cada caso hay que manejarlo individual. Llamen a su neurólogo, asesórense y pregunten, porque un sujeto con ocrelizumab o alemtuzumab puede tener una conducta y el otro otra totalmente opuesta. Entonces, eso hay que verlo caso a caso. Y me alegro mucho por ella, que estando con una terapia excelente como el alemtuzumab, no le haya pasado nada. Sí. Ya, a ver, aquí Bárbara Sáez, Barbarita está levantando la mano. Bárbara, ¿puedes prender tu micrófono y tu video, por favor? Ya, ok, gracias Verónica. Muchas gracias doctor porque excelente charla, de Hola. verdad, he aprendido bastante. Mi consulta es la siguiente, yo me diagnosticaron con un brote hace un mes más o menos y estoy bien ahora, entre comillas, estoy con licencia, pero dentro de las recomendaciones de mi neurólogo fue cambiar el medicamento de fingolimod al ocrelizumab. Me hice todos los exámenes, tengo todas las vacunas contra el COVID, tengo de la influenza y otra vacuna más que me dijeron que me tenía que colocar. Estoy lista, de hecho el doctor subió toda la información a la plataforma por el tema de la ley de Ricardo Soto y me tiene que responder. Ahora, mi consulta es, dado todo lo que estuvo conversando ahora, yo pienso, no, yo creo que actualmente como acceder a una cama para que uno reciba la infusión está bastante difícil, entonces no sé si es recomendable hacerlo en estos momentos o esperar un poco más. Porque Una yo cosa me que siento ¿tú partiste con fingolimod? ¿No entendí no, esa parte? Ah, no, 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 no. No, yo no has tengo usado ninguna terapia. yo tengo 12 años con la enfermedad, partí con el interferón, después ¿Mm? pasé al que no me funcionó, que eran otros inyectables, y luego me cambié al fingolimod. Ya llevo 6 años con el fingolimod. Entonces, ahora Mira, estos últimos meses me vino este brote. sí, mira, yo ¿qué haría? Uno, lo primero es vacunarse, que lo que hiciste tú, medir la tasa de linfocito y, y como te digo, ahí tienes que verlo con tu tratante, porque hay opciones. Es decir, el problema, como te expliqué, lo que el Sumap es un riesgo, ¿ya? Porque si tú no has desarrollado anticuerpos en este momento, puedes quedar desprotegido del virus. Ahora, si te mide los niveles de anticuerpos y tú fabricaste anticuerpos, perfecto, ningún problema, estás protegida. Fíjate, Okay. entonces, por eso te digo, cada caso es individual. Entonces, si yo te midiera ahora, ¿qué te mediría anticuerpos? Y es tan bueno, quiere decir que la vacuna está funcionando, adelante. Pero si es tan bajo, tienes que asumir cuáles son los riesgos. Y ahí hay otras alternativas que se pueden usar en este intermedio, ¿te fijas? Y después, si quieren, volver al medicamento. Todo cambió con el COVID, todo el tratamiento. Fíjate que yo me contacto con muchos médicos de Europa, Estados Unidos, y todo ha cambiado, pero hay estilos distintos. Tú hablas con los norteamericanos, tienen un estilo, los europeos, los británicos otros son más conservadores. Por eso que te digo, depende mucho, y Está eso relacionando insistí mucho en el tema de la decisión compartida, de la información, en este caso tuya como paciente, y de la opinión del médico. Y hoy día hay bastante evidencia que pero ayuda ya, si a yo tomar la vine. decisión correcta, pero no hay una decisión correcta. No sé si me entienden. Sí. Por lo tanto, si tienes una buena tasa, perfecto, puedes iniciar la terapia. Ah, ok. Ya. Gracias, doctor. Ya, vamos ahora, no alcanzo a leer si es Daniel o Daniela, porque no tiene el video, que también tiene la mano arriba para hacer una pregunta y después seguimos leyendo lo que hay. Daniela. Buenas noches. En realidad ya leyeron mi pregunta, pero me gustaría, yo pregunté acerca de la vacunación. Me vacuné, ¿cierto? Y no levanté respuesta. No sé, doctor, si habrá alguna experiencia en relación a una tercera dosis o una
o con otra vacuna. Sí, Es sí. duda, porque, Diana mire, se está conectado. yo soy trabajadora de la salud, estoy fuera del hospital desde que empezó la pandemia. Afortunadamente hemos tenido esta protección. Pero bueno, como todos necesitamos volver a nuestra rutina, a laborar. Entonces, me urge saber qué irá a pasar en el futuro. O sea, ¿será bueno no sé si una tercera dosis, porque ya tengo el otro ocrelizumab encima, pero otra vacuna o alguna estrategia? Mira, la respuesta no es fácil porque todavía no se sabe. Incluso, como les contaba, la Pfizer en Estados Unidos funciona muy bien, pero con la cepa india bajó un 80 y tantos %. Entonces, varía la cepa, varía muchas cosas. Yo creo que la tercera vacuna va, de todas maneras, de todas maneras. Pero hoy día, como están escasos de vacuna, pretender una tercera vacuna es imposible. De hecho, yo lo pregunté y me dijeron que no. Probablemente cuando lleguemos a los 2/3 de pacientes en el país vacunados, probablemente estos casos excepcionales como el tuyo van a liberar vacunas en estos casos, ¿ya? Y yo creo que, claro, obviamente, pasado un tiempo después de que se administró el ocrelizumab, mientras más tiempo pase, la probabilidad que prenda la vacuna, porque aparecen ya linfocitos B, es mucho mayor, ¿te fijas? Pero en este momento, como te digo, el ideal sería hacer una tercera vacuna. Y probablemente, incluso en algunos casos, hasta una cuarta vacuna, ¿no? En ¿Una casos tercera excepcionales. o un cambio de vacuna? No le Que entendí. eso sí que es complicado, porque mira, la vacuna de Pfizer es la más inmunogénica. Entonces, si tú ya estás con algún grado de vacuna, podemos correr el riesgo de que las personas hagan mielitis u otras. Fíjate que yo vi 2 mielitis con la Pfizer y que no habían sido vacunados ni nada. Entonces, imagínate que tú estés con esto y te vacunes. Eso no está resuelto. Yo lo averigüé, pregunté en Pfizer y no tenía ni idea. ¿Te fijas? Porque no se ha hecho, porque nadie todavía lo ha hecho. Pero hoy día tú puedes ir a Estados Unidos y comprar la vacuna. No necesariamente ponerte en la fila, ir a una farmacia y comprarla. Entonces, pero esos casos todavía no han ocurrido. ¿Te fijas? Porque la gente recién se está vacunando. Es decir, entonces no se ha dado el caso que se dé una doble vacunación. Yo creo que es más conveniente seguir con la misma, una segunda, una tercera, te fijas, una cuarta, que empezar a cambiar de vacuna, porque es un mecanismo inmunogénico distinto. Entonces, puedes presentar una reacción adversa, pero eso hoy día no se sabe. Ya, doctor, muchas gracias. Hay que esperar que pase el tiempo y tengamos más investigaciones, ¿verdad? Se guarda. Sí, a ver, Natalie pregunta, ¿cuánto es el tiempo máximo que se puede retrasar la infusión de ocrelizumab? Me tocaba en febrero y por tema del COVID aún no me llaman y me dicen que no hay camas disponibles. Aún estoy a la espera. Mira, hay una manera fácil de determinarlo. Si tú mides los linfocitos CD20, que son los que ataca el medicamento, tú puedes tener una certeza absoluta si el medicamento está actuando todavía. Yo tengo pacientes que llevan un año, es decir, se han saltado una, imagínate, le tocaba a los 6 meses, le hemos seguido al mes 8, al 9, al 10, y llevan 12 meses y todavía siguen con 0 linfocitos. Ese paciente está todavía con efecto del tratamiento, es decir, ahí no habría que apurar la terapia, ¿te fijas? Porque sería como dárselo de más. Pero no es la mayoría, por eso te digo cada caso individual. Hay que medir los linfocitos CD20. Si están subiendo, hay que poner el medicamento. El problema que hay, y como han dicho ya varias personas, es que se está promulgando de que se hagan hospitalizaciones domiciliarias para aplicar el medicamento. Pero obviamente hay varios temas involucrados, temas de cobertura, que de repente a lo mejor con esto no lo cubran, temas de enfermeras que vayan a la casa en estas condiciones, que si el paciente llega a hacer algún efecto adverso, ¿qué hacen con ese paciente? ¿Te fijas? Por eso en algunos centros se han equipado y algunos lo hacen de manejo domiciliario, que sería a mi juicio el ideal, pero no todos lo cuentan con ese. Y la disponibilidad de camas, como dicen, hoy día están cerradas las clínicas prácticamente para este tipo de cosas. En la clínica alemana hay una unidad que es de oncología, que es donde se aplican las terapias a los pacientes con cáncer, donde ahí podemos ingresar a algunos pacientes, pero cada realidad de cada hospital, cada clínica es totalmente diferente.
Sí, eso es verdad. Nosotros tratamos, hemos hablado con el ministro, con el MinSal, para precisamente ver la posibilidad de hospitalización en la casa y el problema que nos dicen es que no hay personal, Exacto, porque no puede ser cualquier persona, tiene que ser exacto. una enfermera que sepa, digamos, lo que Que está maneje haciendo y las que maneje estos complicaciones, tratamientos. que maneje las complicaciones. Sí, infundirlo es muy fácil, eso lo puede hacer cualquiera, cualquier Claro, enfermera, pero si las cosas se complican, tiene que estar y tiene que haber una buena premedicación, etcétera. Ahora, con un buen equipo de enfermería se puede perfectamente, pero ahí es que el caso individual, porque tengo hay centros que lo tienen muy bien manejado y como dices tú, hay falta de personal. sí, esa es la verdad, la respuesta que nos han dado, entonces, y es entendible, ¿no? Así que por eso no hemos seguido insistiendo. Después, Macarena pregunta, Susana Macarena, dice, doctor, ¿puede que me haga daño que me vacunara con Sinovac estando sin ciclo de tratamiento de la entrada o alemtuzumab, ya que no me dieron opción de otra vacuna? Y después agregó un dato, estaba en mi segundo ciclo de alemtuzumab. Alemtuzumab. Mira, siempre es mejor vacunado que no vacunado, eso te lo digo al tiro, y eso lo voy a afirmar siempre, aunque no salgan los anticuerpos, porque le dije, también tiene un efecto en los linfocitos T, entonces puede que los linfocitos B estén bajos, pero los linfocitos T estén elevados y activos, y como ha pasado con muchos pacientes, y probablemente lo que pasó con la paciente que recién hizo la pregunta. Así que yo creo que no lo veo tan terrible, pero como te digo, hay pacientes que han presentado reacciones, como te digo, espectaculares a la vacuna y otros no han aprendido. Eso yo creo que lo vamos a tener de aquí a fin de año, porque recién están apareciendo los estudios de efectividad. Les voy a dar un ejemplo y se los comenté recién. La vacuna, la Sinovac, los europeos la están retrasando la aprobación. Muchos de los que ustedes que quisieran viajar o algún familiar, hoy día está muy complicado porque en Europa aceptan la Pfizer, las otras, no la Sinovac. Y probablemente la van a exigir para entrar. ¿Por qué se han demorado ¿cómo se llama? Con la Sinovac? Porque resulta que Brasil, que tiene una de las cepas muy agresivas, el tope de efectividad es 50%. Pero en Chile, que la situación es distinta, la efectividad es del 90%. Entonces, probablemente lo que va a ocurrir va a ser que va a ser un poquitito selectivo probablemente a qué país es. Entonces, yo creo que ahí están un poquitito enredados. Entonces, yo diría que hoy día Sinovac es una buena vacuna, pero Pfizer, como les mostré en unas diapositivas, con la cepa hindú es más baja. Entonces, es muy relativo, porque el bicho va cambiando, este virus va cambiando. Entonces, lo que puede ser una Pfizer muy buena para Estados Unidos, a lo mejor la aplicamos en Brasil y los resultados son catastróficos. Mira, yo diría que hoy día, y esto lo he conversado con muchos infectólogos, lejos, da lo mismo la vacuna, es mejor eso que no vacunarse. Y en este momento, si bien pacientes en la UTI con Pfizer no hay, los pacientes que han estado con Sinovac han tenido una buena respuesta, incluso aunque hayan caído en la UTI y no se han muerto, que es lo mejor, y se han recuperado. Gracias, doctor. Y para ir terminando, vamos a leer la última pregunta de Katy Gallardo, que dice, yo fui contacto estrecho de mi pareja y hasta el momento no me contagió. ¿Qué nos aconseja como medida de potenciar las defensas para no ser tan propensos a contraer COVID? En mi caso, uso Fingo. ¿O qué alimento debería reducir o eliminar? Mira, la vitamina D es lejos el inmunodefensa mejor que tenemos. Y de hecho es tan así que cuando tú tienes tasas en la sangre de sobre 50 o 70 microgramos, que es bastante más que el promedio que tiene gente, la protección para la esclerosis múltiple es brutal, es muy buena. Yo diría vitamina D, lejos vitamina D. Y hoy día incluso se consiguen en gotas, en dosis altas, hay varios preparados que hay, se pueden mandar a hacer. Niveles altos, de sobre 50, incluso 70, lejos la mejor protección. Ahora, comer sano, equilibrado, evitar el abuso de alcohol, todas esas cosas siempre van a seguir siendo efectivas, el hacer ejercicio, el dormir bien, todas esas cosas mejoran la defensa. Fíjense que el dormir
el dormir es una de las cosas que mejora las defensas en forma impresionante. Pero si quisieran un medicamento o algo, lejos la vitamina D. Fantástico. Además, la mayoría estamos con vitamina D que nuestros doctores Exactamente. nos dan. ¿Con vitamina D, realmente, cierto? Así que, bueno, doctor, pero está lleno de agradecimientos, muy claro. Así que le doy las gracias nuevamente por esta excelente charla, por su disposición. Y bueno, que la verdad es que para nosotros es muy importante tener estos acercamientos con ustedes, los especialistas, para que nos saquen de estas dudas. Así que la verdad, muchísimas gracias por esta charla. Mira, gracias a ti y a todos los que han participado con excelentes preguntas, pero quiero terminar con una sola frase. Infórmense, no tengan miedo, hoy día hay muchas terapias, ya sabemos mucho más que hace un año. Hace un año realmente estábamos todos desorientados, no sabemos, hoy día tenemos mucho más información y trabajos bastante serios. Y manténganse en contacto con sus tratantes, es tremendamente importante, ¿ya? Porque esto va cambiando tanto que lo que hoy día es cierto, mañana no. Entonces, no duden en llamar, en mandarle un correo a su tratante y ir viendo la mejor cosa. Por eso le decía esto de empoderamiento, pero en el buen sentido, es decir, informarse, lo que están haciendo todos ustedes acá. Y yo creo que de esa manera esto va a andar bien. Los que no se han vacunado, por favor, vacúnense. Da lo mismo la vacuna. Y lo último, yo creo que toqué la parte psicológica. Yo creo que hay que tratar de mantenerse también psíquicamente lo mejor posible. Si alguno está sufriendo un poco de angustia, está durmiendo mal, lo está pasando mal, que se ayude, que tome los medicamentos correspondientes, porque eso también baja las defensas y obviamente que influye en la enfermedad. Y bueno, y espero que esta pandemia pase lo antes posible y podamos volver a una vida normal en todos los sentidos. Y como le digo, no abandonen sus tratamientos por ningún motivo. Excelente, doctor, muchas gracias. Y bueno, ya escucharon, chiquillos, a cuidarse, no solo de contagiarse, sino que también por los problemas que hay post-COVID. Así que a no relajar las medidas de cuidado, por favor. Y como dice el doctor, nosotros estamos siempre informando, dispuestos a escucharlo y a llevarle sus dudas a los especialistas. Así que gracias a todos Una por consulta. participar. Ha sido un agrado verlos. Y les voy a pedir, por favor, que prendan sus cámaras para que saquemos una Disculpe, una foto. consulta para preguntarle al doctor algo. Cuéntame. ¿Perdón? Mire, lo que pasa es que yo llevo más de 4 meses sin tratamiento. Y Ah, no Antonella, sé- perdón. Sí, y no sé cuánto de vitamina tengo que tomar, de la vitamina D. Sí, habitualmente son 5.000 unidades diarias, ¿ya? Son 5.000 ¿Ya? unidades diarias, es el estándar, pero hay distintos preparados, por eso consúltalo con tu tratante, porque hay unos Es que que son no en gotas, tengo, que son... Ah, 5.000 No no unidades, tengo médico, 5.000 estoy sin unidades. médico. Bueno, vas a tener que buscar uno, es importante, porque en estos momentos, Sí, por que el caso FONASA de todavía no me da la prestación, por eso. perfecto, pero 5.000 Antonella, unidades es una después dosis adecuada. ¿Mm? Ya, muchas comunícate gracias, por el doctor. grupo de Facebook para que te ayudemos a solucionar ese problema, ¿te parece? Sí, ya lo hice, pero todavía no me dan solución. Muchas gracias. Ah, ya, ahí, después te contacto, ¿ok? Bueno, como les decía, por favor, si pueden prender todas sus cámaras. Y voy a dejar de grabar en este minuto.